Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal, El Poder de la Humildad. Hoy quiero hablar de un tema que es muy especial para mí. No sé si es muy fácil de explicar, pero creo que es muy importante también, que es creer en Dios, ¿no? ¿Qué significa para mí creer en Dios? ¿Qué creo yo que es creer en Dios? En primer lugar, tengo que decirles que creer en Dios es algo que no pasa por lo natural, ¿no? No pasa por nuestros 5 sentidos, no pasa por poder probarlo o entenderlo. Creo que creer en Dios, sé que creer en Dios es una gracia de Dios, ¿no? Como en Hechos nos dice, ¿no? A los que por gracia creyeron, a los que por gracia creyeron. Es un don que Dios nos da, poder creer en Él. Y creemos desde ese espíritu infinito de amor que Dios pone en nuestro corazón, desde esa gracia, ¿no? que Él nos da. Creer en Dios es sentirlo en nuestro corazón. Es un don, es un regalo. Es un regalo que solo Dios te puede dar. Pero hay varias pistas en la palabra de Dios que nos pueden decir cómo hacer para que Dios nos dé ese regalo. Qué cosas a Dios le agradan. Lo primero, Pablo nos lo dice, en Romanos me parece, él dice, ¿no? La fe es por el oír y el oír es por la palabra. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer a Dios a través de Jesús, porque Jesús es el camino a Dios, ¿no? Jesús lo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, y Pablo dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Entonces, hay que leer la palabra, conocer a Jesús, leer los evangelios. A veces al principio podemos no entenderlos, podemos estar perdidos, qué cosa quiere decir Jesús con estas cosas raras que a veces habla. No importa, seguir leyendo y pedirle al Espíritu de Dios que nos abra la mente para poder entender. La palabra de Dios es magnífica porque va cambiando, o sea, tú puedes leer la misma frase, el mismo capítulo, los mismos versículos y van a significar una cosa muy distinta hoy de lo que significarán de acá a 2 meses para ti mismo. Porque el Señor va iluminando tu corazón y tu mente con su espíritu y va diciendo exactamente esa palabra que necesitas hoy entender, que necesitas hoy sentir, que necesitas hoy saber para tu crecimiento. Ese es el poder que tiene la palabra, no es un libro cualquiera, es un libro que cuando lo leemos pidiendo al Señor que mande su espíritu en nuestro corazón, nos va hablando a nosotros en ese momento, en ese lugar. Entonces, la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Lo primero, leer la palabra de Dios, leer los evangelios. Lo segundo está en el capítulo 14 de Juan, que es maravilloso, donde Jesús dice varias veces, el que me ama seguirá mis mandamientos, el que me ama oye mi palabra y la sigue, ¿no? Lo mismo que decía Pablo, ¿no? Que es por la palabra, pero además por seguir la palabra. Y al que me ama, yo le amaré, dice Jesús, y me manifestaré a Él. Qué fuerte, ¿no? Me manifestaré a Él. Él lo dice, hablando de cuando ya no esté físicamente en este mundo, Él lo dice, me manifestaré a Él. Y uno de los discípulos le pregunta, ¿pero cómo te vas a manifestar a nosotros? Y Él dice, nuevamente repite, ¿no? El que me ama, mi palabra seguirá y mi Padre y yo haremos morada en Él. O sea, nosotros seremos el hogar de Jesús y de Dios, que es amor. Dios es amor infinito en nuestro corazón. Aquí van a venir a vivir. ¿Dónde? ¿Quiénes? Los que amamos a Jesús. ¿Y quién es el que ama a Jesús? No es el que dice yo amo a Jesús, no es el que dice yo soy cristiano, no es el que dice
Yo creo en Dios, no es el que tiene una figura de Jesús en su casa, no es el que una vez a la semana se acuerda de que Él existe, no es el que una vez cuando necesita ayuda va y pide corriendo, ¿no? Jesús lo dice claramente, el que me ama es el que oye mi palabra y la sigue. Y entonces allí Él vendrá a ser morada en nuestros corazones con Dios. Y entonces eso es creer en Dios para mí. Sentir a Jesús en mi corazón. Sentir a Jesús y al amor infinito de Dios en mi corazón. Ahora, no es que yo viva por el mundo sintiendo a Jesús en mi corazón todo el tiempo. Ojalá, Dios. Sería maravilloso. A veces sí, a veces no. Cuando lo siento es una maravilla. Jesús, Dios se comunica con nosotros en diferentes lenguajes, de diferentes formas, siempre. A veces lo oímos y a veces no, pero Él se está comunicando con nosotros. Pero regresamos un poquito antes, ¿no? El que oye mi palabra y la sigue. No es fácil seguir la palabra de Jesús, ¿no? Imagínate, Jesús nos dice, ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue. Jesús nos dice, con la misma medida que juzgues serás juzgado, o sea, no juzgues a los demás. La palabra de Jesús, bueno, nos dice, perdona 70 veces 7 al hermano que te ha hecho algún daño, o sea, por decir infinito, ¿no? La palabra de Jesús es bien clara. Él nos enseña el camino a Dios. Y por supuesto que muchas veces no vamos a poder seguirlo. Muchas veces nuestras debilidades humanas nos ganan. Por supuesto, a mí muchas veces. Pero ¿cuál es la diferencia de un cristiano, de alguien que ama a Jesús? Es que se da cuenta, me doy cuenta que esto que estoy haciendo no está bien. Esto que estoy pensando no está bien. Esto que está sintiendo mi corazón no está bien, porque de aquí parten las cosas malas. No de las manos, no de la boca, no, como decía Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hacemos algo malo, cuando alguien nos hace algo malo, es porque en nuestro corazón hay algo malo. Y es normal a veces, pero la diferencia es que nos damos cuenta y cambiamos de camino. Y si no podemos, no puedo perdonar a esta persona que me hizo algo tan feo. No puedo dejar de sentir envidia por este que tiene esto y no lo merece. No puedo dejar de sentir codicia por esto. Le pido a Jesús que more en mi corazón, que se lo lleve. Yo no puedo, Señor, perdonar. Perdona tú por mí. Yo no puedo, Señor, dejar de tener esta envidia. Llévatela tú por mí. Yo no puedo, Señor, de dejar este miedo o esta culpa que tampoco son de Dios. Llévate tú este miedo, esta culpa de mi corazón. Y es allí que somos cristianos, porque sabemos cuál es la palabra de Jesús, cuál es el camino que Él nos indica. Y vamos por allí. Y cuando nos perdemos, regresamos, ¿no? Como las ovejitas del pastor. Jesús es nuestro pastor. Jesús lo dijo también en Juan. Las ovejas no oyen otra palabra, otra voz que no sea la mía. Oyen mi voz y me siguen. Entonces, cuando hay otra voz en tu cabeza que te dice, no la perdones a tal persona, no le des, no compartas, ten cuidado, te puede faltar, o mira lo que te puede pasar, mira esto te va a pasar horrible, o fue tu culpa la que lo hizo. Esa voz no es de Jesús. No es de Dios. Esa voz te hace daño porque llena de pesos tu corazón. Y entonces creer en Dios es saber que Jesús está en mi corazón, recibirlo todos los días. Además, creer en Dios no es un día lo creí en Él y nunca más. Todos los días abrir mi corazón a Jesús y decirle, sé tú, Señor, el que habita en mí y no yo. Y luego tenerlo allí en tu corazón para quitar lo que tú quieras que quite de allí. Pero creer en Dios no se puede creer con la mente. No. Nadie te va a explicar por qué Dios existe. Solamente te pueden explicar los que alguna vez lo han sentido en su corazón y te lo van a explicar así. Es una sensación en el corazón de paz, de fe, de fuerza, de no estar solo.
Eso es creer en Dios, saber que Él existe y sentirlo en el corazón. Como decía Jesús también en Juan 14, el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios porque no lo conoce. Porque el mundo donde estamos es un mundo de lo que se prueba, de lo que se entiende, de lo que yo puedo constatar que existe. Por ahí no es creer en Dios. No. Creer en Dios es desde el corazón. Y gracias a ese regalo que Dios nos da, esa gracia que Dios nos da, que es el Espíritu Divino de Dios que nos permite creer en Dios. Pero para poder recibir ese regalo, ya saben, lo dice directamente Pablo, la fe es por el oír es por la palabra, hay que leer la palabra. Lo dice Jesús, el que me ama, mi palabra oirá y la seguirá. Entonces hay que leer la Biblia, hay que abrir nuestros corazones a Jesús y pedirle que Él nos ilumine en esa lectura. Y poco a poco, todos los días, un poquito, ir leyendo los evangelios, la palabra de Jesús, y Jesús te va a guiar a recibir ese espíritu, ¿no? Lo dice también en Hechos, en otra parte, que el Espíritu de Dios es el premio que Dios tiene para quienes lo obedecen. Entonces va también por ahí, ¿no? ¿Cómo obedecer a Dios si no sabemos qué nos pide? Hay que leer la palabra, leer el evangelio, escuchar a Jesús, que es el camino a Dios, y tratar de seguirlo y no culparte ni sentirte mal si alguna vez no puedes, pero recupera el camino. Con la ayuda de Jesús no estamos solos en este camino. Y luego tener el Espíritu de Dios en el corazón, y esa fe es el camino a las maravillas, ¿no? Jesús dice, mis obras me testifican. Y también Él siempre lo dijo, ¿no? En varios de los milagros que hizo, ¿no? Tu fe te ha salvado, que se haga conforme a tu fe. ¿Qué quieres? Tal cosa, recibir la vista, creo que era. Que se haga conforme has creído. La fe es el camino de los milagros de Jesús. Él no puede actuar si tú no crees en Él. Y tú no puedes creer si no conoces la palabra. Sigue ese camino y no solamente verás a Jesús obrar, como lo he visto yo tantas veces, gracias a Dios, gracias a su infinita misericordia, sino también vas a sentir una paz en el corazón y vas a vivir sin miedo, sin culpa, sin envidia, sin celos, sin resentimientos, sin pesos en el corazón. Y cuando los tengas, como a mí, que a veces me vienen siempre, Él se los va a llevar por ti, porque va a estar viviendo en tu corazón. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga.